El aroma del mole poblano, espeso y complejo, llenaba cada rincón de mi cocina. Llevaba 2 días preparándolo, moliendo las especias a mano en el metate de piedra que había sido de mi madre, tal como le gustaba a Sofía. Era un ritual, una ofrenda de amor servida en un plato, pero en la mesa, el único sonido era el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana, un ritmo frío y distante que marcaba el compás de nuestra desconexión. Sofía apenas probaba la comida. Su pulgar se deslizaba sin cesar por la pantalla brillante de su teléfono, una barrera de cristal entre ella y yo. De vez en cuando, levantaba la vista y ofrecía una sonrisa ensayada, un cumplido vacío sobre la cena que se sentía más como una formalidad que como un sentimiento. A su lado, Mateo, mi yerno, dominaba el espacio. Se recostaba en la silla de mi difunto esposo Roberto como si fuera un trono que hubiera heredado por derecho. Hablaba con esa confianza pulida de los vendedores, soltando cifras y proyecciones de mercado, salpicando la conversación con un inglés pretencioso que nadie más en la mesa entendía. No me miraba cuando hablaba, se dirigía a un punto abstracto sobre mi hombro, como si yo fuera parte del decorado, una reliquia silenciosa de un tiempo pasado. Yo escuchaba, siempre escucho. Es lo que hacemos las madres, incluso cuando el corazón se nos encoge hasta convertirse en una pasa seca. Nos convertimos en expertas en leer el lenguaje de los silencios, en descifrar las verdades ocultas en las miradas evasivas. Y esa noche, el silencio de mi hija gritaba más fuerte que la vozarrón de su marido. Retiré los platos del mole casi intactos y volví con el postre, un flan de cajeta casero, tembloroso y bañado en un caramelo oscuro. El aroma dulce debería haber traído consuelo, una tregua azucarada a la tensión. En cambio, flotaba sobre la mesa como un fantasma. Fue entonces, mientras yo servía el flan con manos firmes para que no notaran mi temblor interno, cuando Mateo soltó la bomba. Lo hizo con la misma naturalidad con la que se comenta el clima. Ah, por cierto, Alma dijo, limpiándose una comisura inexistente de la boca con la servilleta de lino. Mi madre, Beatriz, se muda al apartamento de arriba la próxima semana. El mundo se detuvo. La cuchara de plata se quedó suspendida en mi mano, a medio camino del plato. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro, un frío helado que se extendía desde la nuca hasta la punta de los pies. Miré a Sofía, buscando una señal, una negación, una pizca de complicidad o de disculpa en sus ojos. No encontré nada. Su mirada se clavó en su copa de vino, girándola lentamente entre sus dedos, como si contuviera el secreto del universo. Es lo más lógico, continuó Mateo, encogiéndose de hombros, un gesto que pretendía ser casual pero que apestaba a arrogancia. El lugar está vacío, es un desperdicio de espacio, y así Beatriz puede estar más cerca de nosotros. Es temporal, por supuesto, temporal. Resonó la palabra en mi cabeza, temporal, como el respeto que me tienen, como mi propia existencia en esta casa, que Roberto y yo construimos con nuestras manos. Hablaban de mi espacio, del santuario que Roberto había diseñado para mí, el lugar donde guardaba mis libros, mis recuerdos, mi soledad sagrada, como si fuera una habitación de hotel desocupada, que podían asignar a su antojo. No hubo una pregunta, no hubo una consulta, solo una proclamación, una decisión tomada en un mundo al que yo ya no pertenecía. Tragué el nudo que se había formado en mi garganta, un nudo áspero y doloroso. Obligué a mis músculos faciales a formar una sonrisa, una máscara de serenidad que había perfeccionado a lo largo de los años. Asentí lentamente. Entiendo, dije, y mi voz sonó sorprendentemente estable, casi etérea. Sofía finalmente levantó la vista, pero solo por un segundo. En sus ojos vi un destello de culpa, tan fugaz que casi pensé que lo había imaginado. «Es solo por un tiempo, mamá», murmuró. Su voz apenas un susurro. «Ya sabes, mientras se encuentra algo más permanente». No respondí. Me limité a servir el flan, a colocar cada plato con una precisión milimétrica frente a ellos. Siguieron hablando, ahora sobre colores de pintura y la posibilidad de cambiar las cortinas del apartamento, como si estuvieran discutiendo la reorganización de un armario. Mi apartamento,
mis cortinas, mi vida. Me sentí como un fantasma en mi propia fiesta, una presencia invisible cuyo único propósito era servir y asentir. Pero mientras ellos planeaban la invasión de mi último refugio, una semilla diferente, una semilla de hielo y acero, comenzaba a germinar en el rincón más oscuro y olvidado de mi corazón. Sonreí de nuevo, y esta vez mi sonrisa se sintió diferente. No era una máscara de sumisión, era una promesa silenciosa, la promesa de que la mujer invisible estaba a punto de hacerse oír. La puerta principal se cerró con un clic suave, pero en el silencio de la casa sonó como el cerrojo de una celda. Me quedé de pie en el vestíbulo, inmóvil, escuchando el motor del coche de Mateo alejarse hasta que su zumbido se disolvió en la noche. El olor a mole y a traición flotaba pesado en el aire. Subí las escaleras lentamente, cada paso una carga. No encendí las luces. La oscuridad era una vieja amiga, una confidente que no juzgaba. En el salón, la luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando rectángulos plateados en el suelo de madera que Roberto y yo habíamos pulido juntos hacía tantos años. Todo en esa casa era un fantasma, un eco de un tiempo más feliz. Me detuve frente a la vitrina del comedor. Dentro, detrás del cristal, estaban los recuerdos de una vida. La concha de mar que Sofía recogió en nuestra primera visita a Veracruz, el torpe cenicero de arcilla que hizo para su padre en el Día del Padre, mi título de maestra de literatura. Y al fondo, en una caja de terciopelo azul, había un espacio vacío. Un sollozo seco se escapó de mi garganta. Me llevé una mano al pecho, como si pudiera contener físicamente el dolor que amenazaba con desgarrarme. El espacio vacío en esa caja era un grito silencioso. Cerré los ojos y el recuerdo me golpeó con la fuerza de una ola. Sofía, con 25 años y los ojos brillantes de ilusión, sentada a mi lado en esta misma mesa, me mostraba catálogos de vestidos de novia, cada uno más caro que el anterior. Mateo, su prometido, había sido claro. La boda tenía que ser un evento, una declaración de su éxito incipiente. «Tenemos que impresionar a mis socios, Sophie», le había dicho. Y Sofía, desesperada por complacerlo, me miró con esos ojos suplicantes que yo nunca había sabido resistir. No teníamos el dinero. Roberto acababa de fallecer hacía un año, y sus gastos médicos habían dejado nuestras cuentas temblando. Pero la mirada de mi hija era la misma mirada que tenía de niña cuando me pedía un cuento más antes de dormir. Esa noche, después de que ella se fue, abrí mi joyero. Saqué el collar de filigrana de oro que mi madre me había dado en mi lecho de muerte. «Para tu hija, Almita», me había susurrado, «para que nunca olvide de dónde viene». Era mi posesión más preciada, el último vínculo tangible con mi madre. Lo sostuve en mis manos, el metal frío contra mi piel cálida. Pesaba tanto como mi corazón. Al día siguiente, lo llevé a una casa de empeños en el centro, un lugar oscuro que olía a naftalina y a sueños rotos. El hombre detrás del mostrador lo pesó, lo examinó con una lupa y me ofreció una fracción de su valor real. No regateé. Tomé el fajo de billetes con manos temblorosas y se lo entregué a Sofía esa misma tarde. «Para tu vestido», le dije, forzando una sonrisa. Ella me abrazó, ajena al sacrificio. «¿Estás segura, mamá? Sé cuánto lo querías. Tú eres mi joya más preciada», le respondí, y en ese momento lo creía. La boda fue espectacular. Mateo estaba radiante. Sofía parecía una princesa. Nadie preguntó por el collar de la abuela. Con el tiempo, el espacio vacío en la caja de terciopelo se convirtió en un secreto silencioso entre mi corazón y yo. Ahora, de pie en la oscuridad de mi salón, el peso de ese sacrificio me aplastaba. No era el dinero, nunca fue el dinero. Era la facilidad con la que habían borrado mi historia, la facilidad con la que habían asumido que mis tesoros, mis espacios, mis sentimientos estaban a su disposición. Me habían despojado no solo de un apartamento, sino de mi propia narrativa, de mi derecho a existir dentro de las paredes que contenían toda mi vida. Me acerqué a la pared y toqué el retrato de Roberto. Su sonrisa amable me miraba desde el lienzo. «¿Qué harías tú, mi amor?», susurré a la oscuridad.
¿Cómo lucho contra un enemigo que duerme en la cama de mi hija? Pero no hubo respuesta. Solo el eco de mi propia pregunta en la casa silenciosa. Y en ese silencio entendí que estaba sola. La niña a la que le había dado mi pasado ya no existía. En su lugar había una mujer que me miraba sin verme. Y esa noche, por primera vez en mi vida, el amor incondicional de madre que siempre había sido mi ancla comenzó a sentirse como una cadena que estaba a punto de romper. El dolor tiene memoria. Se ancla en pequeños momentos, en palabras dichas al pasar, en gestos casi imperceptibles que, con el tiempo, tejen la tela de una traición. La decisión de Mateo no había surgido de la nada. Era la culminación de 1000 pequeñas muertes, de 1000 faltas de respeto que yo, en mi afán por mantener la paz, había decidido ignorar. Mi mente, ahora una herida abierta, comenzó a desenterrar esos momentos. Recordé una fiesta familiar un par de años atrás. La casa estaba llena de risas y del olor a carne asada del jardín. Roberto todavía vivía. Estaba contando una de sus anécdotas, siempre exageradas para provocar la carcajada. Hablando de sus inicios, hizo una broma inocente sobre cómo él y yo habíamos empezado sin un peso partido por la mitad, y luego, dándole una palmada en la espalda a Mateo, añadió: «No como este campeón que nació con estrella». Todos rieron, incluido Mateo, pero su risa era distinta, era tensa, forzada. Sus ojos, por un instante, se encontraron con los míos por encima de la multitud, y en ellos vi un destello de algo oscuro, un resentimiento profundo y amargo. No lo entendí entonces. Pensé que era mi imaginación. Ahora, en la soledad de mi noche, lo veía con una claridad aterradora. Para Mateo, la broma de Roberto no había sido una muestra de cariño, sino un recordatorio de su origen, una afrenta a su frágil ego de hombre hecho a sí mismo. Desde ese día, su trato hacia mí, la viuda de Roberto, cambió. Se volvió condescendiente, casi paternalista, como si al tomar el control de mi vida pudiera, de alguna manera, vengarse del hombre al que nunca pudo igualar. Y Sofía, mi Sofía. El dolor más agudo venía de ella, de su complicidad silenciosa. ¿Cómo podía permitirlo? La respuesta, como una pieza de un rompecabezas amargo, también llegó a mí en la oscuridad. Recordé un día, unos meses antes, mientras buscaba un sobre en el escritorio de la entrada. Un cajón se atascó, y al forzarlo, una pila de correspondencia se desparramó por el suelo. Entre las cartas, vi un sobre de una tienda departamental de lujo dirigido a Sofía. Por un impulso que no pude controlar, lo recogí. Estaba abierto. Dentro, un estado de cuenta de una tarjeta de crédito mostraba una cifra con tantos ceros que me dejó sin aliento. Bolsos de diseñador, zapatos importados, viajes de fin de semana a viñedos exclusivos. Un estilo de vida que yo sabía que su sueldo de diseñadora gráfica no podía sostener. En ese momento, lo entendí todo. Sofía no estaba atrapada por amor, sino por miedo. Estaba prisionera en una jaula de oro que Mateo había construido a su alrededor. Dependía de él para mantener esa fachada de éxito, para seguir el ritmo de sus amigas adineradas, para no enfrentarse a la aterradora realidad de que estaba viviendo una mentira. Su silencio no era solo debilidad, era el precio que pagaba por su comodidad. Y yo, su madre, me había convertido en un daño colateral, un pequeño sacrificio en el altar de su estatus social. La revelación fue como un golpe físico. Me senté en el suelo frío del vestíbulo, con el estado de cuenta temblando en mi mano, y sentí que el último vestigio de la niña que había criado se desvanecía para siempre. La habían reemplazado con una extraña, una mujer dispuesta a vender el alma de su madre por un par de zapatos italianos. Estas memorias no eran solo recuerdos, eran pruebas. Eran las grietas que habían aparecido en los cimientos de nuestra familia mucho antes de que el terremoto de esa noche los hiciera colapsar. La falta de respeto de Mateo no era impulsiva, era metódica. La complicidad de Sofía no era un descuido, era una elección. Y mi silencio, mi maldito y eterno silencio, no había sido prudencia, había sido permiso. Les había enseñado, con mis acciones,
que su felicidad era más importante que mi dignidad, y ellos, como alumnos aplicados, habían aprendido la lección demasiado bien. La noche fue un océano de insomnio. Di vueltas en la cama, cada tic-tac del reloj de la sala un martillazo en mi cráneo. Al amanecer, me rendí, me levanté y caminé por la casa como un espectro, la luz gris del alba pintando de ceniza los muebles, los retratos, mi propio reflejo en el espejo. Era la cara de una mujer derrotada, con los ojos hinchados y el alma hecha jirones. Me preparé un café, pero el líquido amargo no logró disipar la niebla de desesperación que me envolvía. Me senté en la cocina, la misma cocina donde había enseñado a Sofía a hornear galletas, y me sentí una extraña. La idea de luchar, la resolución de acero que había sentido la noche anterior, se había evaporado con el rocío de la mañana, dejando solo un residuo de pánico y desolación. ¿Qué podía hacer yo? Una viuda de 68 años contra un hombre de negocios manipulador y mi propia hija. Estaba sola, estaba acabada. Con manos temblorosas, tomé el teléfono. Marqué un número que conocía de memoria, el único salvavidas al que podía aferrarme. ¿Elena? Mi voz se rompió al decir su nombre. Alma, ¿qué pasa? Son las 6:30 de la mañana. No pude responder. Un sollozo, grande y desgarrador, brotó desde lo más profundo de mi ser, el llanto de años de silencio, de pequeñas humillaciones, de sonrisas forzadas. Lloré por Roberto, lloré por la hija que había perdido, pero sobre todo, lloré por mí, por la tonta que había permitido que pisotearan su corazón hasta convertirlo en polvo. Al otro lado de la línea, Elena guardó silencio, dejándome vaciar mi dolor. Ella era mi ancla, mi polo opuesto. Mientras yo era la calma y la contención, Elena era un vendaval de franqueza y pasión. Viuda como yo, pero hecha de un material más duro, o quizás simplemente menos dispuesta a aceptar tonterías. Cuando mis sollozos se convirtieron en jadeos temblorosos, su voz sonó, no suave ni compasiva, sino afilada como un cuchillo. Ya. Desahógate. Ahora dime quién fue el desgraciado. Entre hípidos le conté todo. La cena, las palabras de Mateo, la mirada vacía de Sofía, el plan para instalar a Beatriz en mi santuario. Cada palabra era una espina que me arrancaba de la garganta. Cuando terminé, hubo un silencio cargado al otro lado. Esperaba palabras de consuelo, un pobrecita alma. Pero Elena no era así. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó. Su tono era un desafío. ¿Vas a sentarte a tejer mientras esa bruja se instala sobre tu cabeza? ¿Vas a sonreír y servirles café cuando vengan a medir las cortinas? No sé qué hacer, Elena. Estoy sola. No digas estupideces. Su voz retumbó en el auricular sacudiéndome de mi letargo. No estás sola. Me tienes a mí. Pero más importante, te tienes a ti misma. ¿Dónde está la mujer que crió a una hija sola después de que Roberto se fue? ¿La que dirigió el departamento de literatura con mano de hierro? ¿La que no le temblaba el pulso para reprobar al hijo del alcalde? ¿Dónde diablos está esa mujer, Alma? Sus palabras eran bofetadas de verdad. Dolían, pero también despertaban algo en mí. Por el amor de Dios, Alma, continuó, su voz cargada de una furia protectora. Esto no es por un apartamento. Esto es por tu vida. Están tratando de enterrarte antes de que estés muerta. ¿Y sabes qué habría hecho Roberto? Roberto, ese hombre habría movido cielo y tierra para protegerte. No estaría llorando en la cocina. Estaría llamando a un abogado. La frase se quedó suspendida en el aire, brillante y sólida. Un faro en mi niebla de desesperación. Alma, ¿sigues ahí? Sí, respondí, y mi voz era diferente. El temblor había desaparecido. En su lugar, había una quietud nueva, una calma fría. Sí, aquí estoy. ¿Y bien? Tienes razón, dije, y me puse de pie. Miré mi reflejo en la ventana de la cocina. La mujer derrotada se había ido. En su lugar, había alguien a quien no reconocía del todo, alguien con una chispa peligrosa en la mirada. Tienes toda la razón. Roberto no estaría llorando, estaría luchando. Esa es mi alma, dijo Elena.
y pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Gracias, amiga, dije, y lo decía desde el fondo de mi nueva alma de acero. Tengo que colgar, tengo que hacer una llamada. No esperé su respuesta. Colgué el teléfono y respiré hondo. El dolor seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Se había transformado, se había convertido en combustible. El momento más oscuro había pasado. El amanecer por fin había llegado. 2 días después, estaba sentada en una oficina que era el polo opuesto de mi casa. Mi hogar era cálido, lleno de madera, libros y los ecos suaves del pasado. Esta oficina, en el piso 20 de un rascacielos de cristal y acero, era fría, minimalista y olía a éxito y a café caro. Era el despacho de Isabela Reyes, abogada, una mujer cuyo nombre me había dado Elena con la recomendación. Es una tiburona, y ahora mismo necesitas una tiburona. Isabela era una mujer de mi edad, pero parecía tallada en un material más moderno. Vestía un traje sastre impecable, su cabello plateado cortado en un bob geométrico y sus ojos, detrás de unas gafas de diseño, eran agudos y no se perdían nada. Me escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre un escritorio de caoba pulida que no tenía ni un solo papel fuera de lugar. Le conté la historia, no con las lágrimas de la llamada a Elena, sino con una precisión fría, casi clínica. Le hablé de la cena, de las suposiciones, del plan para mi apartamento. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero y me miró fijamente durante un largo momento. Señora Alma, dijo al fin, su voz tan pulcra como su despacho, en mi experiencia, hay 2 tipos de batallas familiares, las que se libran con gritos en la sala y las que se ganan con tinta en un papel notariado. Las primeras solo dejan heridas, las segundas dejan precedentes. Quiero ganar, dije, mi voz firme. Bien asintió. El primer paso no es la confrontación, es la fortificación. Su yerno y su hija operan bajo una suposición peligrosa, que lo que es suyo por derecho emocional, también es suyo por derecho legal. Tenemos que destruir esa suposición. Tenemos que construir un muro. ¿Un muro? Un muro de papel, sonrió levemente. Un contrato de arrendamiento, legal, vinculante e inexpugnable. Alquilará usted el apartamento de arriba. Inmediatamente, la idea me pareció radical, audaz. ¿Pero a quién? ¿Cómo? Lo haremos discretamente. Un anuncio en un círculo de confianza. Un artista, un académico, alguien que valore el silencio tanto como usted. El objetivo no es el dinero, es el documento. Un contrato firmado, con un depósito registrado, establece sin lugar a dudas que usted, y solo usted, tiene la autoridad sobre esa propiedad. Es su primera línea de defensa. Les quitará el suelo de debajo de los pies. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Ya no era una víctima a la espera del siguiente golpe. Era una estratega. Esa misma tarde, con la ayuda de Isabela, redactamos un anuncio discreto que ella distribuyó a través de la universidad local. Las respuestas llegaron, pero yo buscaba algo específico. No quería a cualquiera. Necesitaba a un aliado, aunque él no lo supiera. Y entonces llegó Lucas. Era un joven pianista, estudiante de posgrado en el conservatorio. Tenía unos ojos serios y unas manos largas y elegantes que parecían hechas para crear música. Cuando visitó el apartamento, no habló de remodelaciones ni de cambiar las cortinas. Suspiró y dijo, la luz es perfecta, y el silencio, se puede oír el silencio. En ese momento supe que era él. Le expliqué las condiciones, que eran estrictas. Sin fiestas, sin ruidos fuertes después de las 10, respeto absoluto por la tranquilidad del lugar. Él asintió a todo con una seriedad que me conmovió. Señora Alma, dijo, mirándome directamente a los ojos, yo no busco una casa, busco un refugio para mi música, y este lugar se siente como un santuario. Lo trataré como tal. 2 días después, nos sentamos en mi mesa del comedor, la misma mesa de la traición, y firmamos el contrato. Lucas insistió en pagar los 6 meses de alquiler por adelantado. Así no hay deudas ni malentendidos, dijo con una sonrisa tímida. Mientras veía su firma clara y decidida junto a la mía en el papel oficial, sentí que el primer ladrillo de mi muro se asentaba en su lugar. Le entregué las llaves
Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, subí la escalera que conectaba mi piso con el de arriba y cerré la puerta con llave. El sonido del cerrojo encajando en su lugar fue el más dulce que había escuchado en años. Era el sonido de una frontera que se establecía, el sonido de mi poder regresando a casa. La vida encontró un nuevo ritmo, una calma tensa. Durante el día, la casa estaba impregnada de las melodías que se filtraban desde el piso de arriba. Lucas era un fantasma considerado. A veces oía sus pasos suaves o el murmullo de su piano, escalas y arpegios que subían y bajaban como una respiración suave. Era un recordatorio constante de que mi primer muro estaba en pie. Pero la calma era una fina capa de hielo sobre un lago de ansiedad. Sabía que la tormenta se acercaba. No sabía cuán devastadora sería. El descubrimiento ocurrió un sábado por la tarde. Sofía había pasado brevemente durante la semana con una excusa trivial, algo sobre devolverme un recipiente de cristal. Su visita fue extraña, llena de una jovialidad forzada. Evitó mi mirada y se movió por la casa con la inquietud de un ladrón. No le di importancia, atribuyéndolo a su conciencia culpable. Estaba limpiando el salón, tratando de mantener a raya mis demonios a través del orden y la rutina, cuando vi algo debajo del sillón. Era una carpeta de cartón, de un azul corporativo y frío que no encajaba con la calidez de mi hogar. Debía habérsele caído a Sofía. La recogí, con la intención de guardarla para su próxima visita, pero el título, impreso en letras doradas y pulcras en la portada, me heló la sangre. Proyecto S. M. La suite de Paloma. S. M. Sofía y Mateo. Paloma. El nombre de la madre de Beatriz no estaba en el título, pero sabía, con una certeza que me revolvió el estómago, que se refería a ella. Mi mano temblaba mientras abría la carpeta. Lo que encontré dentro fue peor que cualquier cosa que mi mente ansiosa hubiera podido imaginar. No eran simples ideas o bocetos. Eran planos arquitectónicos profesionales, detallados y precisos. Mi casa, mi hogar, diseccionado en líneas azules y negras. El apartamento de arriba, mi santuario, estaba irreconocible. Lo habían rebautizado la suite de Paloma. Los planos mostraban paredes demolidas, una nueva entrada privada desde el jardín, tuberías redirigidas para instalar una cocineta de lujo y un baño tipo spa. Habían planeado borrar cada rastro de mí, cada centímetro de mi historia, para crear un nido de lujo para la matriarca de su nueva dinastía. Pasé las páginas con dedos entumecidos. Cada hoja era una nueva puñalada. Vi especificaciones de materiales. Mármol de Carrara para el baño, duela de ingeniería europea para el suelo, ventanales de doble cristal para optimizar la luz. Querían convertir mi refugio bohemio en una suite de hotel de 5 estrellas. Y entonces lo vi. En una esquina de uno de los planos, una nota escrita a mano con la caligrafía arrogante y angulosa de Mateo. Mi corazón dejó de latir. Fase 1. Remodelación 6 meses. Fase 2. Transición de A la comunidad de retiro. Urgente. Hey, Alma, yo. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación sibilante. Me apoyé en la mesa para no caer. No solo querían mi apartamento, no solo querían instalar a su madre, querían echarme, querían deshacerse de mí. La comunidad de retiro. El eufemismo amable para el asilo, el lugar donde se aparca a los viejos para que no estorben. Todo el plan estaba ahí, fríamente articulado en papel. La cena, el anuncio temporal, todo había sido una mentira, el primer paso de un asedio calculado. Sentí una náusea amarga subir por mi garganta. Esto no era una falta de respeto. Esto no era egoísmo. Esto era una crueldad metódica. Un plan para despojarme de todo lo que amaba y luego descartarme como a un trasto viejo. Pero la náusea fue reemplazada por algo más. Una rabia tan fría y pura que quemaba. La mujer que lloraba en la cocina había muerto definitivamente. En su lugar, había nacido una guerrera. Seguí revisando la carpeta, ahora con una determinación gélida, y encontré la pieza final, la más condenatoria de todas.
Era una propuesta de refinanciamiento hipotecario. Sobre mi casa, mi dirección, mi nombre, todo estaba allí. Habían hecho una valoración proyectada de la propiedad después de la remodelación, una cifra obscenamente alta, y al lado, una nota de Mateo para Sofía. Con este capital, podemos asegurar la línea de crédito para la nueva empresa. Es nuestra oportunidad de oro, mi amor. Solo necesitamos que ella firme. Me quedé mirando la carpeta, el testimonio de su traición, extendido sobre la mesa de mi comedor. Ya no sentía dolor. El dolor era un lujo que no podía permitirme. Lo que sentía era una claridad absoluta. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Mi primer muro, el contrato de arrendamiento, no era suficiente. Necesitaba una fortaleza. Necesitaba un foso. Necesitaba un arma tan definitiva que su ambición se estrellara contra ella y se hiciera polvo. Tomé el teléfono. Marqué el número de Isabela Reyes. Cuando contestó, mi voz no tembló. Isabela, soy Alma. Necesito verla. Han declarado la guerra y es hora de que construyamos la fortaleza final. La segunda vez que entré en el despacho de Isabela Reyes, el aire olía igual a éxito, pero yo era diferente. La primera vez había llegado como una víctima buscando ayuda. Esta vez llegué como una comandante en jefe planeando su contraofensiva. Puse la carpeta azul sobre su escritorio de caoba sin decir una palabra. Isabela la abrió y examinó los documentos en silencio. Sus ojos, agudos como los de un halcón, se movían de los planos a la solicitud de hipoteca, a la nota escalofriante sobre la comunidad de retiro. No mostró sorpresa ni indignación. Su rostro permaneció impasible, pero noté cómo sus nudillos se blanqueaban ligeramente al sujetar los papeles. Era la calma de una profesional que ve la peor cara de la naturaleza humana todos los días. Cuando terminó, cerró la carpeta con un gesto deliberado y me miró. Bueno, dijo. Su voz era plana, pero con un filo de acero. Esto cambia las cosas. Esto ya no es una disputa por un espacio. Esto es un intento de despojo premeditado. Lo sé, respondí, mi voz igualmente controlada. El contrato de arrendamiento con el señor Lucas es un excelente primer muro, pero contra esto hizo un gesto hacia la carpeta. Necesitamos una ciudadela medieval con un foso lleno de cocodrilos legales. Dígame qué hacer. Isabela se levantó y caminó hacia la enorme ventana que dominaba la ciudad. Se quedó de espaldas a mí por un momento, contemplando el horizonte. Hay una herramienta legal, dijo, volviéndose hacia mí. Es elegante, es definitiva y es, para sus propósitos, una bomba atómica. Se llama fideicomiso en vida irrevocable. Me explicó los detalles, no en un lenguaje legal seco e incomprensible, sino con metáforas que yo podía entender. Me dijo que crearíamos una entidad legal, una especie de caja fuerte. Yo transferiría la propiedad de la casa, el terreno, mis ahorros, mis inversiones, todo dentro de esa caja fuerte. Yo seguiría siendo la beneficiaria principal durante toda mi vida, con control total sobre el uso y disfrute de mis bienes. Podía vivir en mi casa, gastar mi dinero, todo como siempre. Pero y aquí su voz se endureció. Una vez que los activos están dentro del fideicomiso, legalmente ya no están a su nombre, pertenecen al fideicomiso. Y los términos de ese fideicomiso, quién hereda qué y bajo qué condiciones, los establece usted ahora, y son irrevocables, inalterables. ¿Qué significa eso en la práctica?, pregunté, aunque ya empezaba a entender el brillo de su estrategia. Significa que su casa ya no puede ser hipotecada por ellos, porque usted ya no es la propietaria legal para firmar los papeles. Significa que no pueden impugnar su testamento en el futuro para reclamar la propiedad, porque la propiedad ya no será parte de su herencia, pertenecerá al fideicomiso, que seguirá sus instrucciones al pie de la letra después de su muerte. Significa, Alma, que usted les quita todas sus armas, los deja con las manos vacías, mirando una fortaleza cuyas llaves solo tiene usted. Una sonrisa lenta, la primera sonrisa genuina en semanas, se dibujó en mi rostro. Era una estrategia brillante, silenciosa y letal.
No requería gritos ni confrontaciones, solo la firma tranquila de unos papeles. Hagámoslo ya. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad silenciosa. Reuní escrituras, estados de cuenta, pólizas. Isabela y su equipo trabajaron con una eficiencia implacable. Firmé documento tras documento, sintiendo con cada rúbrica cómo se colocaba una nueva piedra en mi fortaleza. No era un proceso emocional, era táctico. Estaba desarmando a mi enemigo pieza por pieza, anticipándome a cada uno de sus movimientos. Cuando el último papel fue firmado y notariado, Isabela me entregó una copia de la carpeta del fideicomiso. Era gruesa, pesada, llena de cláusulas y jerga legal, pero para mí se sentía tan ligera como la libertad. Ya está hecho, Alma, dijo Isabela. La fortaleza está construida. Ahora, solo tiene que esperar a que el enemigo intente asaltar los muros. Salí a la calle, el sol de la tarde en mi rostro. El mundo parecía más nítido, los colores más brillantes. Respiré hondo. El aire ya no olía a miedo, sino a victoria. La guerra aún no había terminado, pero yo ya la había ganado. Solo tenía que esperar el momento adecuado para mostrárselo. La calma antes de la tormenta duró exactamente hasta el martes siguiente. Eran las 11 de la mañana. Yo estaba en mi jardín, podando las rosas de Roberto, sintiendo la tierra húmeda y viva entre mis dedos. El sol era cálido y la música de piano de Lucas flotaba suavemente desde la ventana de arriba. Era una mañana perfecta, una burbuja de paz que estaba a punto de estallar. El sonido del taxi, deteniéndose frente a la casa, fue el primer presagio. Luego, el portazo y un ruido de ruedas raspando contra el camino de piedra que yo misma había colocado. Me asomé discretamente por encima del seto de romero. Era Beatriz, la madre de Mateo. Había llegado. No era una mujer sutil. Vestía un conjunto de pants de terciopelo color fucsia que gritaba nuevo rico. Arrastraba 2 maletas enormes, de esas que parecen poder contener a una persona, y del cuello le colgaba una almohada de viaje como si fuera una boa de plumas exóticas. Se plantó frente a mi puerta con la actitud de una reina inspeccionando sus nuevos dominios. No se molestó en tocar el timbre. Golpeó la puerta con el puño cerrado. 3 golpes secos, autoritarios. Me tomé mi tiempo. Me limpié las manos en mi delantal de jardinería, respiré hondo y caminé hacia la entrada. Abrí la puerta y me quedé allí, en el umbral, sin moverme. Alma dijo. Su tono no era un saludo, sino una constatación. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, deteniéndose en mi delantal manchado de tierra con una mueca de desdén. Esteban me dijo que tendrías todo listo. Ah, ¿sí? Respondí. Mi voz era suave, casi un murmullo. Sí, la llave. Para el apartamento de arriba, dijo, impaciente, haciendo un gesto con la cabeza hacia las escaleras. Vengo a instalarme. No me moví, no sonreí, simplemente la miré. Mi silencio pareció desconcertarla por un momento. Frunció el ceño. Bueno, ¿me vas a dejar pasar o no? Estas maletas no se van a subir solas. Di un paso a un lado, abriendo el paso. Las escaleras están por ahí, dije. Mi voz seguía siendo un susurro. Me lanzó una mirada que habría podido congelar el infierno, una mezcla de irritación y desprecio. Luego, sin un gracias o un con permiso, empezó a arrastrar la primera maleta por el vestíbulo. Resoplaba con cada movimiento, como si el simple acto de existir en mi casa fuera un esfuerzo hercúleo. No la seguí. Volví a la puerta principal y la dejé abierta. Regresé a mi jardín y reanudé la poda de mis rosas, arrancando una hoja seca aquí, cortando una rama muerta allá. Podía oír sus resoplidos y el ruido sordo de la maleta golpeando contra cada escalón, el sonido de la invasión. Me concentré en el rosal, en el aroma dulce y picante de las flores. Conté hasta 10, luego hasta 20. El silencio que siguió al último golpe de la maleta fue más elocuente que cualquier ruido. Se alargó. 1 segundo, 5 segundos, 10, y entonces llegó. Primero, el sonido de una llave intentando entrar en una cerradura que no le correspondía. Un rasguño metálico y frustrado. Luego, un golpe en la puerta de arriba,
más fuerte esta time. Esperé. Y entonces, la voz. La voz de Lucas, calma, clara y educada. ¿Sí? ¿Puedo ayudarla en algo? Hubo una pausa. Podía imaginar la cara de Beatriz, su confusión, su indignación. ¿Ayudarme? Su voz sonó, estridente, incrédula. Usted es el que me tiene que ayudar a mí. Salga de ahí. Vengo a mudarme. Esta es la casa de mi hijo. Me temo que hay un error, señora. La voz de Lucas no vaciló. Era la voz de alguien que conoce sus derechos. Yo vivo aquí. Imposible. Mi hijo arregló todo con su suegra. Como le digo, debe haber un malentendido. Yo tengo un contrato de arrendamiento firmado y pagado en su totalidad. Ahora, si me disculpa, estoy trabajando. Escuché el sonido suave pero definitivo de la puerta de arriba cerrándose. El silencio que siguió fue atronador. Me permití una pequeña sonrisa mientras cortaba una rosa roja perfecta. Unos segundos después, el estruendo comenzó de nuevo. Las maletas, ahora arrastradas escaleras abajo con una furia impotente, golpeando la madera con rencor. La puerta de mi cocina se abrió de golpe. Beatriz estaba allí, con el rostro congestionado de ira, el conjunto fucsia arrugado y la almohada de viaje torcida. «Hay un hombre allí arriba», espetó, como si me acusara de un crimen. «Dice que vive ahí. ¿No nos dijiste que había alguien?» Me giré lentamente, sosteniendo la rosa en mi mano. La olí. «Ustedes no preguntaron», dije. Mi voz tan suave como un pétalo. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salieron palabras. Pasó junto a mí como un torbellino de furia fucsia, golpeando el marco de la puerta con una de sus maletas al salir. No ofrecí ayuda. La vi luchar para meter sus equipajes en el taxi que la esperaba. Cuando el coche se fue, volví a mi cocina. Puse la rosa roja en un jarrón con agua fresca. El piano de Lucas comenzó a tocar de nuevo, una pieza de Chopin melancólica y hermosa. Puse la tetera al fuego. La confrontación real, la verdadera tormenta, estaba a punto de llegar. Y yo por primera vez estaba lista para recibirla. No tardaron ni media hora. No tocaron el timbre. La puerta principal se abrió de un golpe, estrellándose contra el tope con una violencia que hizo temblar los cuadros en la pared. Era una declaración de guerra. Mateo irrumpió en el vestíbulo, con el rostro de un color rojo congestionado que chocaba con su camisa de diseñador. Su corbata estaba ligeramente torcida, el único signo de que su fachada de control perfecto se había resquebrajado. Detrás de él, como una sombra pálida, venía Sofía. Sus ojos saltaban de mi cara a los muebles y de vuelta, como un animal asustado buscando una vía de escape. «¿Se puede saber qué demonios estás haciendo?», bramó Mateo, su voz resonando en la casa silenciosa. Avanzó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, usando su tamaño para intimidar. No retrocedí. Me quedé quieta junto a la mesa del comedor, donde había colocado estratégicamente una carpeta de cuero. La tetera silbó en la cocina, un sonido agudo y penetrante que pareció cortar la tensión por un instante. Estaba a punto de prepararme un té, respondí. Mi voz era una isla de calma en su océano de furia. «¿Quieren una taza?» «No quiero un maldito té», gritó, golpeando la mesa con la palma de la mano. La carpeta de cuero dio un pequeño salto. «Quiero una explicación. Mi madre me llamó, humillada. La echaste de la casa después de que te dijimos que vendría. Contrataste a un extraño y lo metiste en nuestro apartamento sin decirnos una palabra». La palabra clave resonó en el aire. «Nuestro». «Corrígeme si me equivoco», Mateo dije, y mi voz, aunque suave, tenía un filo nuevo, un filo que ni yo misma sabía que poseía. «Pero que yo sepa, este apartamento, y de hecho, toda esta casa, está a mi nombre, no al nuestro». Se quedó boquiabierto, desconcertado por mi respuesta. Esperaba lágrimas, disculpas, sumisión. No esperaba lógica. «Nos tomaste por sorpresa», mamá, intervino Sofía. Su voz era un susurro tembloroso. Intentaba jugar el papel de mediadora, pero solo sonaba débil. «¿Por qué no nos dijiste que lo ibas a alquilar?» Me giré para mirarla. La miré directamente a los ojos, obligándola a sostener mi mirada. «Porque nunca preguntaron», Sofía, dije. Cada palabra era lenta y deliberada.
Ustedes no preguntaron, ustedes asumieron, ustedes decidieron, ustedes me informaron de sus planes para mi vida, como si yo fuera una empleada. ¿En qué momento de esa conversación se suponía que debía pedirles permiso para administrar mi propia propiedad? El rostro de Sofía se contrajo. La verdad, tan simple y tan brutal, la había golpeado. Mateo se recuperó, soltó una risa, un sonido feo y sin alegría. «Oh, por favor, no te hagas la víctima. Siempre supiste que contábamos con ese espacio. Nos bloqueaste a mi madre por 6 meses. Esto es una mezquindad». La mezquindad, repliqué, abriendo la carpeta de cuero sobre la mesa, es planear la vida de otra persona a sus espaldas. Saqué una copia del contrato de arrendamiento de Lucas y la deslicé sobre la mesa hacia él. Esto es un documento legal, Mateo, firmado y pagado. El señor Lucas tiene todo el derecho de estar aquí, y yo tengo todo el derecho de haberlo puesto aquí. Sus ojos recorrieron el papel, su rostro enrojeciendo aún más al ver las firmas, las fechas, las cláusulas. La realidad de su impotencia comenzó a asentarse. Había chocado contra un muro que no esperaba. «Esto no se va a quedar así», almaciceó, su voz baja y amenazante. «Hay formas de romper un contrato. Hay formas de demostrar que no estabas en tu sano juicio». «Ah, ¿sí?», arqué una ceja. «¿Vas a argumentar que soy senil? ¿Incompetente? Ten cuidado, Mateo. Es un camino peligroso. Y puede que te encuentres con que estoy mucho más en mi sano juicio de lo que jamás has imaginado». Se quedó mirándome, una batalla silenciosa librándose en sus ojos. La furia luchaba contra la confusión. El matón que llevaba dentro no sabía cómo lidiar con una presa que se negaba a acobardarse. Vio a una mujer nueva frente a él, una extraña que no reconocía. Y eso, más que cualquier otra cosa, lo asustaba. El silencio en la sala era denso, vibrante. Mateo me miraba con puro veneno en los ojos, buscando una grieta en mi armadura. Finalmente, creyó encontrarla. «Esto no es por el apartamento, ¿verdad?», espetó. Su voz goteaba desprecio. «Esto es por la casa. Crees que puedes dejarnos fuera, pero te equivocas. Sofía es tu única hija. La mitad de esta casa es suya por derecho. Su herencia. Y si tenemos que llevarte a los tribunales para demostrarlo, lo haremos. Veremos qué dice un juez cuando le expliquemos cómo estás tratando a tu propia familia». Sofía levantó la cabeza, una chispa de esperanza o de desesperación en su mirada. La amenaza de la herencia, el último as bajo la manga. Los miré a ambos, a mi hija y al hombre que la había corrompido, y sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Estaban jugando una partida de ajedrez, pero no se daban cuenta de que yo ya había derribado a su rey varias jugadas atrás. Lentamente, me incliné y tomé una segunda carpeta de la silla a mi lado. Era más gruesa que la primera, de un color marfil solemne. La coloqué sobre la mesa, encima del contrato de arrendamiento, con un sonido suave y definitivo. Hablando de herencias y de tribunales, dije. Mi voz era tranquila, casi conversacional. «Puede que esto les interese». Mateo miró la carpeta con suspicacia. «¿Qué es eso?» «Es una copia de los documentos del fideicomiso en vida irrevocable que mi abogada y yo establecimos la semana pasada», expliqué, deletreando cada palabra como para un niño. «En él se detalla la transferencia de todos mis activos, incluyendo esta casa, el terreno y mis cuentas bancarias, a nombre del fideicomiso». El color desapareció del rostro de Mateo. Se quedó blanco como el papel. Sofía me miraba con la boca abierta, sin comprender. «Significa», para que quede claro, continué, mirándolo directamente a los ojos, «que legalmente yo ya no soy la dueña de esta casa. El fideicomiso lo es. Por lo tanto, no puede ser hipotecada. Y como ya no forma parte de mi patrimonio personal, tampoco forma parte de ninguna herencia futura que pudiera ser impugnada. Todo está aquí, detallado, blindado, inalterable. Si quieren pueden leerlo, o mejor aún, pueden dárselo a su abogado. Estoy segura de que él se los explicará con más detalle». El silencio que siguió fue absoluto. Fue el silencio de la aniquilación total. La arrogancia de Mateo se desmoronó,
se hizo polvo y desapareció. Su rostro era una máscara de incredulidad y derrota. Había perdido. Lo sabía. Había sido superado, burlado y desarmado por la mujer a la que consideraba una vieja tonta e inofensiva. Sofía finalmente entendió. Dejó escapar un gemido, un sonido animal de puro dolor, y se cubrió la cara con las manos. Sus sollozos sacudieron su cuerpo, el sonido de un mundo que se derrumbaba. Jacquemat se fueron sin decir una palabra más. Mateo, encogido y pálido, prácticamente arrastró a una Sofía sollozante fuera de la casa. La puerta se cerró detrás de ellos, no con un golpe, sino con un clic silencioso. El sonido de un capítulo que se cierra para siempre. Me quedé sola en la sala, rodeada por los ecos de la batalla. Las carpetas seguían sobre la mesa, testimonios de mi victoria silenciosa. No me sentía eufórica. No había una oleada de triunfo, solo un vacío inmenso y una calma profunda y agotadora. La calma que sigue a la tormenta, cuando el aire está limpio pero el paisaje está devastado. Recogí las tazas de té sin tocar, limpié la mesa y guardé las carpetas en el cajón más profundo de mi escritorio. Arriba, el piano de Lucas comenzó a sonar de nuevo, una pieza de Satie, simple, melancólica y extrañamente reconfortante. Su música se convirtió en la nueva banda sonora de mi casa, llenando los espacios que antes ocupaban las discusiones y las tensiones. Las semanas que siguieron fueron tranquilas. La vida encontró un nuevo ritmo, más lento, más deliberado. Me levantaba temprano, cuidaba de mi jardín con una devoción renovada. Hundir las manos en la tierra, sentir el sol en mi espalda, ver la vida brotar de las semillas que plantaba, todo ello era una forma de terapia, una manera de reconectar conmigo misma y con el legado de Robert. La casa respiraba de nuevo, libre del peso de la ambición y el resentimiento. Fue Elena quien me trajo noticias del mundo exterior. Apareció una tarde con una botella de vino y una mirada que era una mezcla de preocupación y satisfacción mal disimulada. Bueno, dijo, sentándose en la silla de mi cocina como si fuera la suya, parece que tu bomba atómica causó bastante daño colateral. No pregunté. Sabía que me lo contaría de todos modos. Me encontré a Carolina, la prima de Sofía, en el mercado. Continuó, sirviendo el vino. Dice que el matrimonio es un infierno. Mateo está insoportable, culpando a Sofía de todo, llamándola débil por no haberte manejado mejor. Al parecer, el gran negocio para el que necesitaba la hipoteca se ha ido al traste. Tomé un sorbo de vino. No sentía nada, ni alegría ni venganza, solo una distancia fría. Y la reina madre, Beatriz, añadió Elena con una sonrisa torcida, está viviendo en un apartamento alquilado de 2 habitaciones en el centro. Se queja constantemente de los vecinos ruidosos y de la falta de luz natural. Imaginé a Beatriz en su conjunto fucsia, rodeada de cajas, en un apartamento oscuro. La imagen no me produjo ningún placer. Eran solo las consecuencias lógicas de sus propias acciones, las ondas expansivas de la piedra que ellos mismos habían arrojado al agua. ¿Y tú cómo estás, Alma?, preguntó Elena. Su tono se suavizó. De verdad, miré por la ventana hacia mi jardín, donde los rosales estaban en plena floración. Estoy en paz, Elena, dije, y me di cuenta de que era la verdad más absoluta que había dicho en mucho tiempo. Estoy tranquila. No sabía cuánto extrañaba el silencio hasta que volvió. Esa noche me senté en el porche, envuelta en un chal que Roberto me había regalado. La casa estaba en silencio, a excepción del canto de los grillos y el murmullo lejano de la ciudad. Miré las estrellas. Por primera vez en años, no me sentía como una cuidadora, una mediadora o un obstáculo. Me sentía como la dueña de mi propia vida. La batalla había dejado cicatrices, pero de las cenizas, algo nuevo y fuerte estaba empezando a crecer. La paz tenía un precio, y yo, finalmente, lo había pagado. Pasó un mes de silencio, de rutinas tranquilas, de música de piano y de tardes en el jardín. La puerta principal permaneció cerrada a las visitas no deseadas. Había recuperado mi santuario, pero sabía que la historia no había terminado del todo.
Había un último fantasma que necesitaba ser confrontado. Llegó un jueves por la tarde, sin avisar. Escuché un toque suave en la puerta, tan vacilante y tímido que casi pensé que era el viento. Miré por la mirilla. Era Sofía, sola. Llevaba un vestido sencillo, sin joyas ostentosas ni maquillaje. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo simple. Parecía más joven, más vulnerable y terriblemente cansada. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Por un momento, dudé. Una parte de mí quería dejar la puerta cerrada, proteger mi paz recién ganada. Pero otra parte, la parte que siempre sería su madre, vio a la niña perdida detrás de la mujer rota. Respiré hondo y abrí la puerta. Se quedó en el umbral, sin atreverse a entrar. No podía mirarme a los ojos. Su mirada se fijó en un punto del suelo. «Hola», mamá dijo. Su voz era apenas un susurro. No respondí. Simplemente esperé. ¿Puedo pasar?», preguntó, finalmente levantando la vista. Sus ojos estaban llenos de una tristeza tan profunda que me dolió verla. Me hice a un lado y la dejé entrar. Caminó hacia el centro de la sala y se quedó allí, de pie, como si no supiera qué hacer consigo misma. El silencio se extendió entre nosotras, pesado y lleno de todo lo que no se había dicho. Comenzó. Su voz se quebró. «Lo siento». Las palabras flotaron en el aire. 2 palabras tan pequeñas para un abismo tan grande. «¿Qué es lo que sientes, Sofía?», pregunté. Mi voz no era acusadora, sino genuinamente curiosa. Necesitaba entender. Levantó la cabeza, y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas. «Siento haber sido una cobarde», dijo, su voz ganando fuerza a través del llanto. «Siento haber permitido que Mateo te faltara al respeto. Siento no haberte defendido. Siento haberte visto como un medio para un fin, y no como mi madre. Siento haber olvidado quién eras». ¿Y quién era yo? Se derrumbó en el sofá, su cuerpo sacudido por los sollozos. Me senté en el sillón de enfrente, manteniendo la distancia. No fui a consolarla, no todavía. Este era su dolor, y necesitaba sentirlo plenamente, sin mi ayuda. Cuando su llanto amainó, me levanté y fui a la cocina. Preparé un té de manzanilla, el que solía hacerle cuando era niña y tenía pesadillas. Volví y le ofrecí la taza. Sus manos temblaban al cogerla. Bebimos en silencio durante un rato. El único sonido era el de sus sorbos temblorosos. «Lo perdí todo», mamá dijo en voz baja, mirando el fondo de su taza. «Mateo y yo, se acabó». Y me di cuenta de que todo lo que tenía, la casa, los viajes, la ropa, no era mío, era de él. Y sin él, no tengo nada. «No es verdad», dije suavemente. «Tienes tu talento, tienes tu carrera, te tienes a ti misma. Quizás ahora, por primera vez, puedas descubrir quién es esa persona». Me miró y en sus ojos vi una pregunta. La pregunta que había estado flotando entre nosotras durante todo este tiempo. La pregunta sobre el perdón. Dejé mi taza en la mesa y me acerqué a la vitrina. Señalé un jarrón de cerámica antiguo, uno que Roberto había traído de Oaxaca. Tenía una fina grieta que lo recorría de arriba abajo, reparada con un hilo de oro siguiendo la técnica japonesa del kintsugi. «¿Ves ese jarrón, Sofía?», dije. Un día se me cayó. Se rompió en 2. Mi primer instinto fue tirarlo. Estaba roto, ya no servía, pero luego recordé esta técnica. La idea de que algo puede ser aún más hermoso precisamente por haberse roto. Me giré para mirarla. «La confianza, mi niña, es como ese jarrón. La nuestra se ha roto. Y aunque intentemos pegarla, la grieta siempre estará ahí. No podemos fingir que no existe, pero quizás, con el tiempo, podamos aprender a ver la belleza en la reparación. Podemos aprender a vivir con la grieta». No era una absolución. No era un abrazo de reconciliación. Era algo más honesto. Era una posibilidad, una pequeña rendija de luz en la oscuridad. Sofía asintió lentamente. Las lágrimas volvían a brotar de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de comprensión. La sanación sería un proceso largo y doloroso, pero por primera vez parecía posible. Sofía se fue esa tarde.
dejando tras de sí un silencio diferente. Ya no era el silencio tenso de la guerra ni el silencio vacío de la victoria, sino uno más suave, pensativo, el silencio de una herida que ha sido limpiada y que ahora, quizás, pueda empezar a sanar. Volví a mi jardín, mi verdadero santuario. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de la bugambilla, pintando el suelo de manchas doradas y púrpuras. Me senté en el banco de piedra que Roberto había construido bajo el viejo pirul, el lugar donde solía leerme poesía en las noches de verano. Desde allí podía ver mi casa, no solo como una estructura de ladrillos y cemento, sino como un testigo de mi vida. Cada ventana había visto las caras de mis seres queridos, cada puerta se había abierto a la alegría y al dolor, cada pared guardaba los ecos de risas y llantos. Intentaron reclamarla, reducirla a un activo en una hoja de cálculo, a una suite para una extraña, pero habían fracasado. Arriba, Lucas comenzó a tocar. Era una pieza que no reconocía, lenta y deliberada, como gotas de lluvia cayendo sobre un estanque tranquilo. Su música ya no era solo la de un inquilino. Era el latido del corazón de la casa, un pulso de calma y creatividad que había reemplazado la arritmia de la discordia. Pensé en las carpetas guardadas en mi escritorio, la del contrato y la del fideicomiso. Eran mis escudos, mis armas de papel, pero me di cuenta de que la verdadera batalla no se había ganado con tinta ni con cláusulas legales. Esas solo fueron las herramientas. La verdadera victoria había ocurrido dentro de mí, la noche en que decidí que mi dignidad no era negociable. La fortaleza más importante no era el fideicomiso que protegía mi propiedad, sino la que había reconstruido dentro de mi propia alma. Durante años, había permitido que sus muros se erosionaran por el goteo constante de la complacencia, del no querer causar problemas, del miedo a la confrontación. Les había entregado las llaves de mi bienestar emocional, permitiéndoles entrar y salir a su antojo, reorganizando los muebles de mi autoestima para su propia comodidad. La cena de la traición no fue un ataque, fue un terremoto que derribó la estructura debilitada y me obligó a ver los cimientos desnudos. Y desde esa ruina tuve que elegir, quedarme entre los escombros o empezar a reconstruir. Elegí reconstruir, piedra por piedra. Cada decisión, desde la llamada a Elena hasta la firma del último documento, fue un acto de amor propio, un ladrillo colocado en mi nueva fortaleza interior. Una brisa suave agitó las hojas del pirul. Cerré los ojos, sintiendo el calor del sol en mi rostro. La paz que sentía era profunda, inquebrantable. Ya no dependía de la aprobación de nadie. Intentaron tomar mis paredes, pero no entendieron que mi verdadera fortaleza no estaba hecha de ladrillos, sino de dignidad. Intentaron borrar mi historia, pero no se dieron cuenta de que estaba grabada en cada rincón de mi ser. Aprendí de la manera más dura que para proteger un hogar, a veces no basta con cerrar la puerta con llave. A veces hay que cambiar la cerradura del alma y recordarte a ti misma, cada día, quién es la verdadera dueña. Y yo, alma, finalmente, era la dueña de la mía.